La pregunta es, y quiero que me conteste con sabiduría, ¿con quién estaba hablando ese día el Señor cuando les dijo, vayan al mundo, a todas las naciones y bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pregunto, ¿a quién le estaba hablando Jesús? ¿A gentiles o a judíos? A judíos, todos eran judíos, no había ni un gentil. Por esa razón fue que Cristo dijo, vayan a todas las naciones que no me conocen, ni conocen a mi Padre, ni conocen al Espíritu Santo, y a ellos que no me conocen en las naciones del mundo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nadie lo conocía a él. Ahí es una mala interpretación bíblica de personas que al no entender las escrituras dan sus propias explicaciones y terminan, como ya les dije, creando sectas de error. Bueno, como ya se dieron cuenta, parece como que hay una contradicción entre el Señor Jesús y Pedro, aparentemente. Pero voy a demostrar a la luz de la escritura que no hay tal cosa como una contradicción. Entonces, sin más preámbulo, hablemos o démosle respuesta a los hermanos que me preguntan cuál es la fórmula bautismal verdadera, cuál es la correcta. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya y enséñeles a todos estos que no me conocen, ni a mi Padre, ni a mí, ni al Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que esta es la fórmula bautismal para las naciones, para los que no teníamos ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pedro cambia la fórmula? Porque Pedro no le está hablando a gentiles, sino a judíos que habían matado a Jesús y habían dicho, la sangre de él recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí es una mala interpretación bíblica de personas que al no entender las escrituras dan sus propias explicaciones y terminan, como ya les dije, creando sectas de error. Como ustedes pudieron oír, tenemos aquí a este pastor trinitario, el cual hace unas preguntas y él mismo responde. Él dice, ¿con quién estaban hablando los discípulos? El Señor cuando dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con quién estaba hablando? Y él mismo responde, estaba hablando con los judíos. Ok, démonos cuenta cómo este pastor trinitario se refuta él mismo y no se da cuenta. Estaba hablando con los judíos y supuestamente estos discípulos que eran judíos les dio la orden de que fueran a otras personas y les predicaran el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta aquí del millón y que yo quiero que este pastor trinitario o cualquier trinitario me responda es, ¿dónde está el cumplimiento de esa orden? ¿A dónde los discípulos fueron? A Éfeso, a Galacia, a Capadocia, a Corinto, a cualquiera de estas regiones que eran gentiles y bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde están esos bautismos? Ya que esas regiones ya eran gentiles. Porque el mismo Pedro en Hechos 10, 43 al 48, a Cornelio, quien era un centurión de una compañía llamada la Italiana, romana, porque Pedro no lo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que en el verso 48 de Hechos 10, Pedro le manda a bautizar en el nombre de Jesús. Esto es para que nos demos cuenta que este pastor está totalmente equivocado y todos los pastores trinitarios que por el afán de negar el bautismo verdadero tratan de dar una enseñanza la cual distorsionan pensando que repitiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo están en lo correcto, pero realmente los discípulos sí entendieron cuál es ese nombre. Ahora, él dice, ahí es una mala interpretación bíblica de personas que no conocen de lo que hablan y por eso forman sectas. Bueno, yo creo que esto le cae más bien, con todo respeto, a este pastor trinitario, porque sencillamente le está hablando de lo que no conoce.
Él dice que Pedro y los discípulos fueron enviados a las demás naciones que no conocían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Imagínense, cuando Pedro y los discípulos habían oído esa doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero según él, los discípulos sí lo conocieron, pero qué raro que los discípulos nunca predicaron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que el que desconoce de lo que está hablando es este pastor. Este pastor es el que desconoce, este pastor trinitario, de lo que está hablando. Ahora, este pastor dice, pareciera o aparentemente pareciera que hubiese una contradicción entre Pedro y el Señor Jesucristo. Pero luego él cae en cuenta que eso no es posible y vuelve y dice, no hay una contradicción. Voy a demostrar sencillamente que Pedro y el Señor no estaban en contradicción. Lo que pasa es que el bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo era para los gentiles. Y comienza a dar su explicación. Pero vuelvo y pregunto, ¿dónde? Por favor, pastores trinitarios, en el nombre de Jesús, con todo respeto, por favor, denos la cita bíblica donde Pedro o los discípulos mandaron a bautizar a los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, denos ese texto. Si ustedes nos dan ese texto, sencillamente, pues vamos a entender que entonces nosotros los unicitarios, los Jesús solo, como ustedes nos llaman, estamos equivocados. Pero si ustedes no nos dan esos textos, sencillamente, aquí nos damos cuenta que los que están en una doctrina de error son ustedes, porque están predicando lo que la Biblia no está diciendo. ¿Sí ve? Porque usted dice, así que esta es la fórmula bautismal para las naciones. Los que no tenían el conocimiento de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿dónde están los textos donde los discípulos enseñaron a algún gentil a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Dónde están esos textos? No están. ¿Por qué? Porque los que están en una doctrina de error son ustedes que están enseñando mal la Escritura. Ahora usted dice, ¿por qué Pedro cambia la fórmula? Pedro no ha cambiado ninguna fórmula, pastor, con todo respeto. Lo que pasa es que Pedro entendió que el Señor no los mandó a repetir como loritos todos los días o en cada bautismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos entendieron que el Señor les dijo en mi nombre y ellos sabían cuál era el nombre. En el nombre de Jesús. Por eso en Lucas 24:47 dice, y que se predicase en todas las naciones. Y Lucas 24:47 es la gran comisión. A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, en mi nombre. Eso es lo que hicieron los discípulos. El Señor no los mandó, y discúlpeme con todo respeto, el Señor no los mandó a repetir como loritos todos, en todos los bautismos. Repitan Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, en el nombre. Onomati. En el nombre. Nombre literal, sencillamente. Entonces, como podemos ver, lo que el pastor trinitario dice, que hay una mala interpretación bíblica, realmente eso es lo que le pasa a ellos. Tienen una mala interpretación bíblica. Pero los discípulos no se confundieron ni malentendieron lo que Jesús les dijo. Por eso ellos obedecieron y mandaron a bautizar a cada persona que creía en Jesucristo, lo mandaban a bautizar en el nombre de Jesús. Porque Jesús es nuestro Maestro, Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Por eso los discípulos que habían sido discípulos de Juan, cuando Pablo les predica el mensaje allá en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, del verso 1 al 5, ellos preguntaron y entendieron también el mensaje y claramente se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, porque aceptaron a Jesús como su Maestro, como su guía, como su Dios y como su Salvador. Entonces aquí el que está dando malas interpretaciones es cada pastor trinitario que repite Padre, Hijo y Espíritu Santo en lugar de bautizar en el nombre de Jesús, como dice la Escritura. Entonces, aquí hemos podido evidenciar que el que está malinterpretando la Escritura es cada organismo trinitario, cada pastor trinitario, que está interpretando la Escritura a su acomodo y así han creado miles de sectas de error como ellos mismos o como este pastor lo está diciendo allí. No siendo más, mi hermano,
y mi amigo, espero que este programa sea de gran bendición y de gran edificación para usted y para su familia. Recuerde, si aún no has sido bautizado en el nombre de Jesús y te enseñaron que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debes considerar esto y realmente ser bautizado en el nombre de Jesús, como dice la Escritura, para el perdón de tus pecados. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Pedro le dice a Cornelio el gentil, le dice en Hechos 10:43, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿en quién? En Jesús, no en la Trinidad. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre, no por el nombre de tres personas divinas y distintas, por su nombre. Así que el bautismo es en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Hasta una próxima oportunidad. Le invito a que si no se ha suscrito usted, te suscribas y compartas. El Señor les bendiga.